en Saber Vivir nos visita una eminencia, ¿verdad? Una eminencia en la odontología, Luis, que es el doctor Anitua. El doctor Anitua es un personaje excepcional en el mundo de la investigación y en el mundo de la medicina en España, y gracias a él se logran unos resultados increíbles a nivel de odontología, y sus técnicas de crecimiento celular se están empleando ya en otras especialidades. Un segundito, Luis, si me permites. Voy a ofrecerles una imagen comparativa que quiero que observen con detalle, para que vean la importancia que tiene el tener o no dientes. En la imagen de la derecha, ahí ven el perfil de una señora que no tiene dentadura, por lo que los labios inferior y superior se meten hacia adentro, puesto que no encuentran ahí una pared, ¿no? Y luego Luis, sí que en la parte de la izquierda se ve la misma persona que tiene un perfil completamente distinto gracias precisamente a esos implantes, porque son implantes, ¿no? Claro, estamos hablando y vamos a hablar de implantes en el tema fundamental, ¿no? Pero para lograr un implante hace falta hueso, ¿no? Y gracias a los estudios del doctor Anitua se logra, ¿no?, que se regenere ese hueso y que se regenere todo el tejido, y se pueden hacer esas maravillas. Y no solamente ya por estética, sino por salud. Hay que tener la boca sana por salud. Y vamos a contestar, como siempre, preguntas. Preguntas como, ¿es mejor comer manzana que cepillarse los dientes? ¿Qué hacer cuando falta hueso en la boca? ¿El plasma enriquecido con factores de crecimiento es la solución? ¿Y cómo son las gafas que quitan el miedo, por ejemplo, al odontólogo? Algunas de las preguntas. Bueno, pues vamos a tener la boca sana y por lo menos también a quitar el miedo. Hay muchos avances que vamos a presentar hoy con el doctor Eduardo Anitua, que es el director científico del Centro de Investigaciones de Biotecnología BIT de Vitoria. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, ¿eh? Un placer. Permítame que insista en que usted es pionero en la creación del plasma, de lo que es la... ¿Cómo le llama esa? Se le ha caído el micrófono, doctor. Plasma rico en factores de crecimiento. Eso es, un plasma rico, que eso es un gran avance, evidentemente, en el mundo de la... Permítame que le voy a poner el micrófono a usted. Y ahí en casita tienen la paciencia, porque tenemos que escuchar todo lo que dice con paciencia. Tranquila, que lo sujeto con la mano, si no. Es que está la pinza un poquito dura. Ahí está. Estupendo. Vale, ya estamos, perfecto. Comenzamos con la pinza. Bueno, que decía que es conocido a nivel mundial por ser precisamente el pionero en el desarrollo de esas técnicas de bioplantología y de regeneración de tejidos. Hablamos de tejidos del hueso, ¿no? Comenzamos en tejidos en el hueso, comenzamos regenerando algo tan sencillo como cuando nos quitan una muela, no necesariamente de este tamaño, pero cuando nos hacen una extracción dentaria, lógicamente nos queda una enorme cavidad. Esta cavidad en condiciones normales, pues como mucho nos daban un punto y esperábamos a que eso cicatrizara. Hemos desarrollado una técnica para que cuando hacemos una extracción, todo este espacio lo rellenamos con nuestras propias proteínas, y de esta manera de entrada conseguimos una barrera biológica para que las bacterias que tenemos en la boca, como decían hace un minuto, no nos infecten el alveolo, y de esta manera ¿qué conseguimos? Conseguimos una más rápida regeneración del hueso de nuestras mandíbulas, de nuestros maxilares, pero lo más importante, disminuimos el dolor y la inflamación. Eso es muy importante, luego lo vamos a ver con sumo detalle, con unas imágenes concretas, cómo se hace esa inyección de plasma en la parte de la mandíbula, vamos a ver cómo se va regenerando el hueso, sabremos en qué tiempo y cómo luego se puede poner el diente. El diente, hablábamos de la caries, y que un diente con caries se destroza. O sea, que su tratamiento, su técnica, dejaría otra vez sanísimo como los dientes que están hechos polvo. Son cosas diferentes, quiero decir, como hemos visto hace un momento en la noticia anterior, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestros dientes, fundamental. A eso solemos obedecer tarde, ¿eh? Sí, pero el ir cogiendo hábitos saludables, y yo creo que es una de las cosas que hacéis excelentemente, enseñar cómo tenemos que comer y enseñar cómo tenemos que limpiarnos los dientes, que después podremos dar, si queréis, dos consejos muy sencillos. Hombre, yo sé, perdone que le interrumpa, pero sabemos, porque lo hemos repetido muchas veces, cómo limpiarnos un diente, pero ¿cómo comer? ¿Cómo influye la forma de comer con los dientes? No, la alimentación, el tipo de alimentación influye directamente, pero luego algo que sobre todo tenemos que transmitir tanto a niños
pequeños como a mayores, es la importancia de limpiarnos los dientes 2 o 3 veces al día. Pero de limpiarnos, que lo importante es como cuando vamos a quitar el polvo. Nosotros lo que vamos a hacer es desorganizar las bacterias que se nos acumulan en la superficie del diente. Y para eso lo importante es el cepillo, no poner mucha pasta, sino precisamente cepillarnos sin pasta. Humedecer el cepillo para que podamos ser más eficaces. Y luego, si queremos, nos volvemos a cepillar con un poquito más de pasta. Es que la gente no se acostumbra a cepillarse sin pasta, necesita la frescura, ¿no? Pero el problema fundamental es que si nos llenamos la boca de pasta, nos ponemos delante del lavabo a hacer gárgaras y eso no nos va a limpiar los dientes. Lo que primero tenemos que hacer es cepillarnos correctamente, luego al cepillo le ponemos una gotita de pasta y entonces nos volvemos a cepillar. Pero cuando ya hemos desorganizado esas bacterias... La importancia tiene el arrastre del cepillo, no la pasta. La pasta es más para que sea agradable, ¿no? Es un complemento, pero no un sustituto. O sea, la pasta va a ser eficaz si quitamos las bacterias. Bueno. Si a las bacterias les damos pasta, pues... Es verdad, esto es poco frecuente oírselo decir a odontólogo que te cepilles los dientes sin pasta y si quieres dar sabor, por aquello de que tenemos la psicología de utilizar jabones para limpiarlo todo, pues también el de la boca. Recuerdo que el cepillo de dientes lo inventó un reo estadounidense hace muchísimos años y utilizamos unos materiales muy curiosos y que no había pasta dental, que es lo que hacía con esos materiales. No, pero ¿qué es lo fundamental? Luego la pasta será eficaz, pero si nos hemos cepillado. Pero si lo que hacemos es llenar el cepillo de pasta y llenarnos la boca y hacer gárgaras, vamos a estar 10 segundos con el cepillo y no vamos a conseguir los resultados. Bueno, siguiendo esa recomendación, quiero que vean esto con detalle, ¿de acuerdo? Son unas gafas que aparentemente podrían ser unas gafas muy sofisticadas como para ver una película en 3 dimensiones, pero les van a fascinar sobre todo a aquellas personas que tienen pánico a ir al dentista. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que tienen miedo, ¿verdad? Muy frecuente. ¿Por qué? ¿Qué tipo de personas tienen miedo al dentista? ¿Por qué pues yo creo que no las nuevas generaciones, sino que verdaderamente el ir al dentista hace 30 o 40 años pues no era el tubo de la risa, no era lo más divertido que ibas a hacer ese día. Hoy en día, afortunadamente, conseguimos que los pacientes lleguen, abran la boca y hasta se duerman. Nos acordamos de los barberos todavía, perdón, nos acordamos todavía de los barberos, cómo quitaban las muelas, ¿no? Y eso del tebeo, ¿no? Que se enganchaba. Con el pie aquí puesto. Exactamente, ¿no? Y por eso viene toda la cuestión del pánico al dentista, ¿no? Bueno, pues vamos a dar soluciones a las personas que tengan miedo. Hay quienes ponen un vídeo y hay televisiones en los dentistas. Bueno, pues esto se enchufa, sus aparatos, tiene aquí su mando a distancia que le dan a usted. Le va a poner unas gafas con unos auriculares que van en los oídos, me lo voy a colocar, ¿de acuerdo? Ahí. Y ahora van a ver lo que yo estaría viendo en el dentista, ¿de acuerdo? Entonces se ponen estas gafas, usted se tumba en el asientito, abre la boca, le van a poner hierricos para que mantenga la boca abierta y va usted viendo esto. Me imagino, doctora Anitua, que habrán estudiado a la hora de elegir imágenes el que pone para que una persona se relaje. ¿Por qué cogen este paisaje, por ejemplo, este paseo? Bueno, yo creo que cualquier actividad que sirva para distraer la atención, cuando hay que tener en cuenta que a los caballos para controlarlos les ponen un bocado, o sea, quiere decir que la boca es una parte muy sensible y además, sobre todo, cuando abrimos la boca es que no podemos defendernos porque no podemos hablar, estamos en una cierta situación de indefensión y esto es una de las cosas que generan un poquito de estrés y de alarma. Todo lo que sea como la música que estamos escuchando de fondo, el que nos ayude a relajarnos, a distraer nuestra atención y a trasladar nuestra atención a otro lugar, pues lógicamente va a ser beneficioso, ¿no? Y la música también me imagino que habrá sido seleccionada, ¿no? Pues sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué tipo de música es? ¿A gusto? Es una parte importante. Yo creo que cualquier música que sea relajante siempre nos va a trasladar a una sensación placentera. Lo fundamental, que era otro de los problemas del dentista, y son los ruidos, ¿no? Quiero decir que el ruido ancestral de una turbina es algo molesto, es muy molesto. Hoy en día, por una parte, las turbinas meten la tercera parte de ruido, porque la mitad de los dentistas del mundo nos estábamos quedando sordos. Hoy en día, estas turbinas meten mucho ruido, incluso ya hay sustitutos, pero lo fundamental es que si nosotros cambiamos ese ruido por como estamos escuchando de fondo, por un sonido agradable, pues nuestro cerebro se va a trasladar a otro sitio, ¿no? Y no se va a meter en la muela, ¿no? Bueno, está llamando muchísima gente, al 902 40 40 26, doctor, que quieren hablar con usted. Empezamos con Rosario. Rosario, buenos días. Buenos días. ¿Usted tiene miedo a ir al dentista? Bastante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le da miedo? No, mi problema es que lo he dejado demasiado, entonces, bueno, pues el hueso
se me ha reducido. Ajá. Y no sé si porque soy muy joven, estoy muy acomplejada y para el tema de buscar trabajo y todo lo demás, no sé si podrían hacerme algún injerto de hueso o qué Me podría imagino ser. que el doctor Anito tendrá que hacerle más preguntas para ser más certero en el diagnóstico, No, al menos por teléfono. Obviamente, pero por dar una primera aproximación. Hoy en día estamos desarrollando numerosas técnicas para recuperar el hueso, porque cuando perdemos un diente, como hemos visto, las raíces del diente están dentro del proceso alveolar, dentro de nuestros maxilares. ¿Qué sucede? Que todo ese hueso de alrededor se va a reabsorber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Desde que vamos a hacer una extracción, empezar a actuar para conseguir que la encía y el hueso se recupere y se regenere lo antes posible. Y luego el mejor tratamiento hoy en día es poner un implante dental. ¿Por qué? Porque el hueso, en el momento en que no recibe estímulo, se va a ir reabsorbiendo y son, como luego veremos, estas mandíbulas pues de anciano, de un paciente que ha perdido completamente su hueso maxilar. Lo vemos ahora, Rosario. Mire, le vamos a enseñar la diferencia entre una fotografía y otra. ¿Se da Aquí cuenta? podemos ver un caso en la imagen de la derecha, que un paciente no tenía dientes. En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, hemos regenerado el hueso del maxilar, porque era un paciente que no se le podía colocar implantes. ¿Qué hemos hecho? Primero hemos regenerado el hueso, hemos colocado implantes y es una paciente que tiene dientes fijos tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Ventajas, obviamente una mejora estética, pero que esa, por así decir, es añadida. Una ventaja funcional, una ventaja en la dicción y sobre todo, incluso en un paciente de edad... Y de autoestima también, evidentemente, cambia mucho, ¿eh? Y de seguridad, ¿no? Claro. A la hora de hablar no es lo mismo tener en la boca unos aparatos que se mueven que tener pues unos dientes fijos. Bueno, Rosario, le mandamos un abrazo. Le enviaremos uno de los libros, ¿vale? De la mañana de la 1, que tenemos uno de gimnasia y 3 de cocina de momento, porque el doctor va a presentar el de saber cuidarse en los próximos días. Está muy bien el libro, ¿eh? Y después de las promociones les vamos a enseñar con detalle cómo y en qué consiste esa regeneración del hueso de la mandíbula. Venga, sigue la mañana de la 1. En Canarias seguimos en Saber Vivir en la mañana de la 1, acompañados por una eminencia a nivel mundial en la medicina. Insistimos en que está con nosotros el doctor Anito. Permítanos que presumamos de su presencia insistentemente, porque además postulamos para que el doctor Anito sea premiado con el Premio Príncipe de Asturias, ¿verdad? A la investigación, a la innovación. Sí. Ya recibió el Premio Príncipe a la innovación. Príncipe Felipe. Bueno, pues ahora ya el Príncipe de Asturias o el Nobel de Medicina. Claro. No es el siguiente paso. No es una exageración, es que cuando tienes a una persona al lado que es tan accesible y tan próximo y tan cercano, parece que yo creo que los reconocimientos más importantes son los de nuestros pacientes, ¿no? Y eso sí que es importante, ¿no? Porque hacia ellos va nuestro trabajo y esa es la razón fundamental por la que... Quiero decir, cualquier premio, cualquier reconocimiento suele ser muy fugaz. Ahora, siempre obviamente para todo el equipo, porque lo fundamental es que yo, que suelo ser lógicamente la cara visible, detrás mío hay 300 personas trabajando, investigando en este país, que bueno, pues que hay mucha gente que, y más en estos momentos de crisis, no de crisis económica, sino de crisis psicológica, y yo estoy convencido que es fundamental, primero, que creamos en nosotros y que en este país hay mucho talento y lo que tenemos es que aprender a trasladar este talento al exterior, ¿no? Bueno, atendemos al teléfono al 902 40 40 26, donde ha llamado Milagros. Milagros, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Milagros? Ahora mismo sentada. Ah, bueno. ¿Y además de salud? Bueno, vamos con 74 años. ¿Cuántos? Pues bueno, pues no me puedo quejar, pero lo lamento bastante. ¿Por qué? Pues sencillamente porque yo tengo los huesos muy mal. Yeah. Yo tuve, en el primer desarrollo que se tiene a los 7 años, tuve una anemia muy grande. Sí. Y entonces eso influyó mucho en todo. En todo. No soy enana, ¿eh? Yo he llegado a medir unos 60 y casi 67. Ahora ya mido menos con mi edad. Pero vamos, mi problema es con la boca.
Sí, deme un segundito, Milagros, porque el doctor Gutiérrez quería apuntarle algo. Sí, quiero apuntar una cosa, porque lo que acaba de plantear es muy interesante y curioso, ¿no? Dice, ahora mido menos, y nos está hablando de sus huesos y que tiene unos huesos débiles. ¿Esto qué puede llegar a significar? Que tenga un problema que es la osteoporosis. Y en la osteoporosis lo que ocurre es que los cuerpos vertebrales se van aplastando un poquito, ¿no? Por ese hueso poroso, y lo que ocurre es que al final la persona mide menos, ¿no? Y los discos intervertebrales también pierden agua, y por eso cuando decimos según cumplimos años vamos midiendo menos, y se debe por ese cuerpo vertebral que poquito a poco se achanta, se desgasta. Y por algo tan sencillo como la deshidratación de los cuerpos vertebrales, que no a los 74 años, a los que tenemos algunos menos, también es fundamental que bebamos agua. Agüita de Milagros. ¿Usted bebe agüita, Milagros? Bueno, vamos a ver, como yo ya le he dicho, tengo 74 años, yo tengo la boca, la parte superior la tengo casi toda, digo casi toda, pero no toda. Y tengo algunos implantes que me los he podido poner, pero la parte inferior, bueno, yo tuve cuando murió mi marido hace 22 años, tuve unos dolores de cabeza impresionantes que me volvía loca, hasta que, bueno, pues contacté con una doctora que era argentina, y bueno, pues en cuanto me vio abrir la boca, empezó a decirme todo lo que me iba a pasar. Y le dije, no, perdone, no me va a pasar. Me está pasando. Ya. Entonces, yo me que acostaba bien, no tiene y me despertaba el problema, con unos dolores horribles. Milagros, el problema por ir reduciendo un poquito y para ir entendiendo su problema. Que no tiene hueso prácticamente abajo, entonces, bien, ¿no? Para poder los dientes. La parte inferior, la musculatura inferior, yo en la parte derecha no tengo ninguna pieza. Las he perdido todas. Vale, mira, vamos a hacer una cosa, Milagros. Le contesta al doctor Anitua las soluciones que puede tener para su caso, y luego le vamos a enseñar con una demostración cuál es el tratamiento que ha creado el doctor Anitua precisamente para un problema similar al suyo, doctor. Hoy en día realmente el tratamiento del edentulismo inferior es más sencillo incluso que el edentulismo superior, y yo le diría que casi en el 100% de los casos. El 100% no existe en medicina, pero podemos decir que en el 99% de los casos se puede regenerar el hueso de su mandíbula. Primero, hoy en día, cuando vamos a colocar implantes, que luego hablaremos de ello, hay implantes de diferentes diámetros, de diferentes longitudes, y nosotros, haciendo un escáner previo, podemos ver exactamente la cantidad y la calidad del hueso residual, del hueso que queda de su mandíbula. Estudiando, y todo esto sencillamente con una exploración, sin tener que hacer ninguna cirugía, delante del ordenador se puede planificar lo que hay que hacer, se le puede explicar a usted lo que hay que hacer, y planificar una cirugía a los 74 años siempre mínimamente invasiva, y yo le digo que prácticamente con seguridad es un tratamiento que es sencillo y que su caso tiene tratamiento con técnicas muy poco invasivas. Doctores, vamos a ver precisamente qué consiste esta regeneración para que vayamos explicando paso a paso, de acuerdo, cuál es el tratamiento que ha diseñado el doctor. Bueno, usted me explica, doctor. Pues por aquí estamos. A ver. Vamos a ver. Por orden cronológico, por donde usted se sienta más cómodo para explicarlo. Lo primero es lo que hablamos antes, ¿no? El caso en concreto que nos han explicado ahora, que el tratamiento sería diferente. Es cuando a un paciente pierde sus piezas dentarias, intentar mantener el máximo de su proceso alveolar. Para esto, ¿qué hacemos? Le hacemos una pequeña extracción de sangre con 10-20 centímetros cúbicos de sangre suficiente. Esta sangre la centrifugamos. Al centrifugarla, como vemos aquí, los tubos que estamos observando, la sangre... Para que vayamos viendo en cámara, porque esto es tan interesante. Claro, esta es la sangre, pero aquí están viendo que hay una maquinita y que el doctor ha dicho que lo ponen aquí. ¿Qué ocurre en esta máquina, doctor Anitua? Pues centrifugamos la sangre y por gradiente de densidad los glóbulos rojos se van a ir hacia abajo, como lo podemos ver aquí, y encima va a quedar una telita muy fina que son los glóbulos blancos. La mayor parte de la gente no sabe que los glóbulos blancos se llaman blancos porque son blancos, y los rojos porque son rojos, obviamente. A veces nos creemos que se han partido la cabeza y han llegado a esas conclusiones con una sensatez. Pero bueno, incluso los médicos, hasta que no los hemos visto, pues bueno, pues alguien les llamó blancos, como a estos les habían llamado rojos. Bueno, el caso es que son blancos. Bien. Y encima tenemos el plasma sanguíneo. En este plasma nosotros tenemos todas nuestras proteínas plasmáticas y además nuestras plaquetas. ¿Qué hacemos? Con esta fracción plasmática, con una técnica relativamente sencilla,
tecnología y utilizando un procedimiento, por supuesto, estéril, vamos a preparar nuestro plasma. Y este plasma podemos obtener un coágulo de fibrina, podemos obtener diferentes formulaciones, de tal manera que lo podemos obtener líquido para infiltrar pues desde una articulación. Solamente la parte blanquita y esto lo puede inyectar para regenerar lo que sea, un hueso, un músculo, cualquier efectivamente, cualquier tejido. ¿Podemos enseñar, Alfonso, el movimiento de la máquina? Decirle a realización a ver si me puede subir la cabeza caliente. A una velocidad de vértigo. Sí. O sea. Si podemos mover, Alfonso, la cabeza caliente. Es que me gustaría que lo vierais más. No se puede subir más. La máquina irá a 500 Gs, o sea, a una gran velocidad para conseguir, bueno, pues que los glóbulos rojos y separar todas las fracciones celulares. ¿Veis? Entonces, ese movimiento es lo que hace que se separe. Correcto. Los glóbulos blancos de los glóbulos rojos. Y eso va a un y de las carajo sacado. Esto va pues a gran velocidad. Depende, a gran velocidad. 500 Gs, dependiendo del diseño de la centrífuga, pues 2000 revoluciones más o menos. De acuerdo. Pues venga, una vez hecho esto, se pone la agujita y a inyectar, ¿no? Y ya tenemos el plasma. Entonces, con el plasma, en el caso, por ejemplo, de una extracción, nosotros vamos a poder obtener un biomaterial que es nuestra propia fibrina. O sea, vamos a poder coagular el plasma y obtener como si fuera una gominola biológica. Viene a tener prácticamente la misma consistencia. Nosotros lo vamos a introducir en ese defecto óseo y vamos a conseguir aislar de las bacterias que tenemos en la boca el hueso, de tal manera que creamos una barrera biológica. Por lo tanto... Vamos a verlo, doctora Anitua, porque ya tenemos unas imágenes que van reproduciendo lo que está explicando. Hemos llegado a separar los glóbulos blancos de los rojos y ahora estamos inyectando. Explíquenos, doctor. Ahora, el vídeo que nos han colocado es precisamente para un caso como el de la señora de antes. Si no tenemos hueso, incluso a un paciente se le puede obtener su propio hueso de una zona intraoral, de tal manera que se hace con anestesia local, coger un injerto de hueso para sustituir o reponer, coger hueso de la parte posterior de la mandíbula, que es una zona que no es funcional, y regenerar otra zona que es funcional. O sea, poner ese trocito de hueso de una parte en otra distinta, exacto, ¿no? En este caso... Un injerto de hueso. Un injerto óseo, y ya lo vemos que lo estamos cubriendo con el plasma, pero lo importante es que la zona donante la rellenamos con plasma de tal manera que a los 3-4 meses hemos vuelto a regenerar el hueso e incluso podríamos volver a coger otro injerto. En 3-4 meses se consigue regenerar un hueso mandibular. ¡Qué maravilla! Y en menos tiempo, si el defecto es mucho menor, en 8 semanas conseguimos, por ejemplo, regenerar el hueso de un maxilar. Vamos a ver ahora lo que es la regeneración del plasma, ¿de acuerdo? A ver si vemos un vídeo de una extracción. ¿Esto qué es? Bueno, aquí lo que estamos viendo es un vídeo de cómo actúa el plasma en las células. Todos esos puntitos que vemos son células. Hemos creado el medio como un río, una división, para ver cómo las células, si le ponemos plasma, van más rápido. Y ahora lo que estamos viendo es el efecto del plasma en las células, como si nosotros a las células les ponemos su propio plasma, que es el mejor medio de cultivo, van a entrar en mitosis, van a proliferar pues 4 veces más que si nosotros no pusiéramos nada. ¿Hay alguna forma? O sea, esto tiene un ritmo. El suyo no se puede acelerar ni mucho menos, ya va rápido de entrada. Lo que nosotros vamos a hacer es optimizar el ritmo biológico. O sea, el responsable cuando a nosotros nos hacen una extracción de que ahí se forme hueso es nuestro coágulo sanguíneo. Si ese coágulo sanguíneo le quitamos los glóbulos rojos que no juegan ningún papel en la regeneración de los tejidos, le quitamos los glóbulos blancos que no juegan ningún papel en la regeneración de los tejidos y colocamos solo el plasma y las plaquetas, lo que estamos haciendo es optimizar la respuesta de nuestro propio organismo. Tenemos otra imagen que necesitamos que nos explique, doctora Anitua. A ver, estamos viendo ahí los dientes de abajo, ¿no? O que están... Ahí está. Vamos a ver, ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo regenerar un maxilar superior. Un paciente que ha perdido sus dientes y su maxilar se ha reabsorbido y vemos que tiene pues la 1/5 parte de hueso. Hemos desarrollado, que esta es una técnica pues 100% de este país también, en el que nosotros vamos a abrir el maxilar como si fuera un acordeón. Estos son unos instrumentos que se denominan expansores y nosotros vamos a conseguir provocar unas microfracturas en el maxilar. Ahora lo vamos a rellenar con plasma. Vamos a colocar lo que técnicamente denominamos implantes expansores y ya vemos cómo el maxilar se está abriendo. Lo vamos abriendo como un acordeón. Ahora vamos a suturar y en 3 meses esa fractura controlada que hemos provocado va a consolidar. Vamos a poner
un poquito de hueso o un biomaterial para sobrecorregir todavía más, sobre todo no solo para poner implantes, sino para reponer el soporte labial al paciente. A los 3 meses, ¿qué hacemos? Volvemos a abrir un poquito la encía, todo esto se hace con anestesia local, vamos a quitar este implante temporal o transicional, que aunque se ha unido al hueso, podemos romper esa unión biológica por el diseño específico de la superficie del implante, y ahora ya vemos que tenemos un maxilar que es el doble. Importante, que vamos a poder colocar incluso el implante en la dirección correcta, no en la dirección previa que tenía el maxilar. Podemos conseguir corregir la dirección. Ahora vamos fresando con una técnica que denominamos fresado biológico, fresando muy despacio. ¿Qué estamos haciendo? Recuperar todo el hueso que hemos regenerado. En otras palabras, células óseas, células madre, que las vamos a mezclar con nuestro propio plasma para luego sobrecorregir más. Y ahora estamos colocando lo que se denomina un implante dental, lo que va a ser el implante definitivo que va a sujetar los dientes. Me está hipnotizando el hueso que hemos recuperado lo volvemos a poner para sobrecorregir. ¿Y qué hemos conseguido? Pues en 3, 4, 5 meses aumentar a más del doble la cresta residual y poderle poner a un paciente dientes fijos y al mismo tiempo darle el soporte labial. Esto es una fascinante. Yo me he quedado, gracias por la explicación, ha sido perfecta. Una cosita, Ana, antes estabas diciendo de la manzana tenía cierta relación con los dientes. Ayer dijiste que si nos podíamos limpiar los dientes con la manzana. No sé si esa es la sugerencia que vas a hacer hoy. Sí, mira, hoy en nuestro cuarto carrito de la semana lo hemos llenado de manzanas. ¿Por qué? Pues lo primero, para desmentir un mito que está muy extendido, que es que comer una manzana tras la comida nos ayuda a limpiar los dientes y previene la caries tanto como un buen cepillado. Y eso es mentira. Es decir, para prevenir la caries, lo mejor, como ya lo ha dicho el doctor Anitua, es cepillarse bien los dientes, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que la manzana no sea saludable, ¿de acuerdo? Hay más de 1000 variedades de manzana realmente comercializadas, tan solo hay 12, yo aquí tengo 2, la Granny Smith y tengo la Starkey. Entonces, la manzana es una fruta muy refrescante porque tiene más de un 85% de agua, tiene azúcares, sobre todo la fructosa, por eso es muy buena para los diabéticos, tiene fibra y sobre todo es una fibra insoluble, que es la que sirve para evitar, por ejemplo, el estreñimiento. Lo que pasa es que esa fibra se encuentra sobre todo en la piel. Por eso, si la pelamos, pues estamos quitando esa fibra. Pero no os preocupéis, porque si pelamos la manzana, con esta piel no hay que tirarla. La podemos poner a secar en el sol y la metemos en bolsitas de tela y luego nos sirve para dar un buen olor y buen aroma, por ejemplo, a nuestros armarios. Pero realmente la manzana, por lo que se caracteriza, no es tanto por sus micronutrientes, sino por los fitoquímicos que tiene, sobre todo los flavonoides, que eso hace que sea la cuarta fruta con mayor capacidad antioxidante, después de las ciruelas, las fresas y las cerezas. Y fijaros, si la queremos comer, o sea, a mordiscos, no conviene así. No, ¿por qué? Porque vamos a luxar nuestra articulación temporomandibular y eso no es nada bueno. Entonces, si la queremos comer a mordiscos, lo que hacemos es partirla por la mitad y ya entonces sí que la comemos. Y como dicen que hay que predicar con el ejemplo, pues aquí me como yo una de media mañana. Sí, eso, en África también otra forma para lavarse los dientes, que supongo que era la única que había, era con unas ramas de los matorrales que encuentran en la selva, que todavía lo siguen haciendo. Sí. Se hacen así con los dientes y te quedan tan felices. Sin duda, quitarse los y tienen los dientes blanquísimos y sanísimos, ¿no? Sí, así es. Por eso es lo que hemos dicho antes, que lo fundamental es el cepillado mecánico. Claro. Luego todo lo demás son complementos, pero no sustitutivos. Doctor Anito, ha sido un auténtico placer. Un honor, ¿eh? Muchas gracias por haber venido a Saber Vivir. Encantado. Gracias. Un placer. Muchas gracias.